Muchísimas gracias, compañera canciller de Colombia. Saludar al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Payo de Insulza, a todos los cancilleres, embajadores, embajadoras, a los movimientos sociales de América, los jóvenes, sociedad civil, a los hermanos trabajadores, indígenas, afroamericanos, a todas y a todos. Primero, ¿verdad?, sorprendido por este gran encuentro de representantes de estados de América con los movimientos sociales también de América. Estamos viendo a muchos hermanos indígenas, a compañeros dirigentes de los trabajadores, que cuando habían cumbres de jefe de Estado, se organizaba una cumbre paralela de los movimientos sociales, y nunca había presencia de estados. Y por eso agradecer al presidente Santos, al gobierno de Bolivia, al gobierno de Colombia, de juntarnos los movimientos sociales con representantes de los distintos estados de América. Esta es también una forma de integrarnos gobiernos que representan estados de América con los movimientos sociales. Yo brevemente comentar, como dirigente que vengo de los movimientos sociales, bajo esa enseñanza de obreros, la clase media, especialmente del movimiento indígena originario, y saludar a nuestro compañero Luis Evaliz, presente acá. Todos saben, venimos de esa larga lucha de nuestros antepasados, hace 200 años, por la liberación de América, una lucha permanente de indígenas, obreros, mestizos, criollos, y esa lucha por nuestra liberación todavía continúa en bien de todos quienes habitamos en América, antes llamada Via Yala. El movimiento indígena campesina originaria es parte de esa resistencia de tantos años, de tantos siglos. Llegamos gracias a la conciencia del pueblo boliviano, no gracias a la plata que algunos tratan de hacer política con la plata, sino en Bolivia se hace con la conciencia del pueblo boliviano. Nos permitió llegar al gobierno, a la presidencia, para cambiar políticas económicas que hacían tanto daño al pueblo boliviano. Y el sector más humillado, más discriminado, más marginado, hasta odiado, que es el movimiento campesino indígena, pasamos de una lucha social, de una lucha sindical, de una lucha comunal, a una lucha electoral. Hicimos nuestro programa, un programa de gobierno, recuperando nuestros principios, nuestros valores y la propuesta de nuestros antepasados, que era recuperar el territorio, que significa recuperar nuestros recursos naturales para todos quienes habitamos en esta noble tierra, América. Quiero decirles, hermanas y hermanos presentes acá, los cancilleres, solo este hecho de nacionalizar los hidrocarburos, el gas, el petróleo, hizo cambiar la economía nacional. El 1 de mayo, como justo homenaje, en el Día del Trabajador, nacionalizamos los recursos naturales, especialmente los hidrocarburos, el gas que estaba en manos de las transnacionales. Solo 2 datos para información. Por supuesto, Bolivia es un pequeño país, conocido como un país subdesarrollado para algunos organismos internacionales,
un país en vía de desarrollo, tenemos 10 millones de habitantes, pero esta recuperación ha permitido dignificar financieramente al pueblo boliviano, al Estado plurinacional. Y dentro de ese ejemplo quiero darles algunos datos. La inversión, el 2005 era apenas de 600 millones de dólares. Y para este año, hermanas y hermanos, está programado la inversión más de 5.000 millones de dólares. Ese profundo cambio de 600 millones a más de 5.000 millones de dólares de inversión. Antes de que llegáramos a la presidencia, los distintos gobiernos en Bolivia siempre apelaban al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para prestarse plata, especialmente para los aguinaldos, los trabajadores, especialmente en salud y educación. Y el primer año de nuestro gobierno, después de nacionalizar los hidrocarburos, no nos prestamos ahora nunca de los organismos internacionales para pagar sueldos, aguinaldos a los trabajadores en Bolivia. Un profundo cambio. Y por eso, realmente saludar a nuestros próceres de la liberación, a nuestros abuelos que dieron su vida por Abya, por nuestra identidad, por nuestros derechos, pero fundamentalmente por nuestros recursos naturales. Otro dato. Nuestro hermano canciller nos decía, una reunión, por ejemplo, que el Estado colonial, en 180 años de vida, solo había acumulado las reservas internacionales de 1.700 millones de dólares. 2005, 1.700 millones de dólares de reservas internacionales. Y ahora tenemos cerca de 13.000 millones de dólares de reservas internacionales. De 1.700 en 6 años de trabajo a 13.000 millones de dólares de reservas internacionales. Yo me preguntaba, aquí quiero dejar para un debate de los analistas económicos, de los economistas, expertos en temas de finanza, ¿por qué no investigan? ¿Acaso esa plata antes no había? Que había, pero ¿dónde se iba? Me acuerdo perfectamente de las políticas de privatización en la área petrolera que decían los contratos. Los contratos decían que el titular, que la transnacional petrolera adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Los distintos gobiernos nos decían, el petróleo, el gas, está dentro del suelo, es del Estado, del pueblo boliviano. Pero adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Sale de la tierra, la profundidad de la tierra, ya es las transnacionales, ya no. Del pueblo boliviano. Y sufrimos amedrentamientos donde si nacionalizamos, no va a haber empresas que pueden invertir en Bolivia, pero del 100% de las utilidades, para los bolivianos solo quedaba el 18%, el 82% era para las petroleras internacionales. Por supuesto, es nuestra obligación respetar y garantizar la inversión. Decidimos que la inversión siempre será respetada y el inversionista también tiene derecho a obtener utilidades. Después de larga investigación, después de hacer un seguimiento en la parte financiera, nos damos cuenta que con 18% las empresas petroleras todavía tenían utilidades y podían recuperar su inversión. Por eso allí se respeta la inversión, pero ahora el 82%, gracias al Decreto Supremo de Nacionalización, queda para los bolivianos y 18% para las petroleras que ganan las utilidades, que recuperan su inversión. Solo quiero comentarles a los hermanos indígenas
a los compañeros trabajadores, obreros, esta experiencia que hemos tenido en corto tiempo, al margen de crear bonos y rentas con otros recursos para enfrentar la pobreza, y saludamos que los organismos internacionales reconocen la reducción de la pobreza. No siempre se puede atender a todas las demandas que son largamente esperadas por nuestros pueblos, algunas demandas esperadas por más de 500 años, y 6 años de trabajo no se puede atender todas las demandas. Algunas demandas esperadas casi por 180 años de vida como Estado. Sin embargo, empezamos a cambiar, ese trabajo continuará, y la participación de los distintos sectores sociales. Saludamos nuestra delegación del pueblo boliviano, mineros, indígenas, obreros, petroleros, a la cabeza los dirigentes nacionales, departamentales, el movimiento campesino. Con seguridad, saben mis compañeros, trabajadores, mis hermanos indígenas, campesinos, todavía hay mucho que hacer, pero por encima, cualquiera sea nuestra dificultad, por primera vez hemos dignificado a todos los bolivianos y a todas las bolivianas, un trabajo digno además de eso. Hermanas y hermanos, este debate que hemos tenido antes de ser presidente con ustedes en las cumbres alternativas, pero por primera vez de verdad estoy viendo acá movimientos sociales, con nuestros embajadores, con nuestros cancilleres. En los movimientos sociales tenemos la obligación no solamente rechazar y rechazar, rechazar y proponer, y en los estados, sus representantes tienen la obligación de escuchar y recoger la propuesta de los pueblos organizados que tiene América. Y dentro de esa tarea es importante recoger las palabras, esperamos, de nuestra secretaria de Estado de Estados Unidos, cuando decía: hay que acabar con la exclusión, hay que acabar con la discriminación. Es nuestra obligación como Estados acabar con la discriminación y con la exclusión. Y con mucho respeto apelo, como una mujer canciller de Estados Unidos, a que se sume a todos los países de América a convocar a Cuba a esta cumbre de las Américas. Tenemos que empezar a convocarnos a todos los países, a todos los gobiernos, para debatir y compartir muchas experiencias. Somos tan diversos en América, se respetan nuestras diferencias, cada región, cada país tiene sus propias particularidades, cada revolución tiene su propia particularidad, pero también dentro de esa democracia es importante, así como están nuestros movimientos sociales de América, deberían estar todos los jefes de Estado de los países debatiendo la solución de nuestros países en América. Pero también hay que hacer una profunda reflexión: ¿por qué la pobreza? ¿Quién trae la pobreza? ¿Qué políticas económicas están equivocadas en América o en el mundo? Después de muchos debates que tuvimos en Bolivia, los movimientos sociales, también el equipo que nos acompañan como servidores públicos, llegamos a la conclusión que el capitalismo nos trae crisis financiera en el capitalismo, que el capitalismo nos trae
crisis alimenticia, energética. Recordemos, hermanas y hermanos, en la década del 80, 90, movilizados ¿para qué? Movilizados para el no pago de la deuda externa. En la década de 70, 80, ya jovenzuelo, recién incorporándome a la lucha social, aprendiendo de nuestros exdirigentes, y la campaña era no al pago de la deuda externa, porque la deuda externa de los países pobres o subdesarrollados sentí que era impagable. Pasan unos 20 años de esas luchas, ahora nos damos cuenta que la deuda externa del capitalismo o del imperialismo es impagable y no la deuda externa de los países pobres. Ha cambiado profundamente y por eso nos hemos convencido con ustedes. Esas políticas económicas que solo concentra el capital en pocas manos no es ninguna solución para la vida ni para la humanidad. Y esas políticas deberíamos plantearnos permanentemente para cambiarlas. Desde los gobiernos, estados, siempre es un poco difícil de implementar estas nuevas políticas. Hermanas y hermanos, yo saludo algunas conclusiones que me hacen llegar en este evento. El reconocimiento, por ejemplo, al uso tradicional de la hoja de coca, no de la cocaína. A nombre de todos los consumidores de la hoja de coca, quiero decirles muchas gracias por ese apoyo. A veces me preguntaba, en algunos estados de Estados Unidos, bajo una receta médica es legal el consumo de la cocaína. ¿Cómo es posible? No puede ser legal el consumo de la hoja de coca en la región andina, especialmente en Bolivia. Pero también saludo la gran resolución de este evento en apoyo al pueblo de Argentina. Y esperamos que Estados Unidos pueda sumarse al pedido de todos los estados y pueblos de América a reafirmar que Malvinas es de Argentina, Malvinas de América. Es la gran conciencia de los movimientos sociales de América. Pero también, hermanas y hermanos, agradecer a nombre del pueblo boliviano ese profundo sentimiento de ustedes expresado, a quien entre Bolivia y Chile podemos rápidamente resolver el retorno de Bolivia al Océano Pacífico. Muchas gracias, hermanas y hermanos.